Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. Desde que tenía uso de razón, Laura siempre había tenido un miedo atroz a los caballos. Le resultaban físicamente desagradables, enormes, con cascos duros y pesados. ¡Qué asco! Nunca entendió a la gente que pagaba dinero por tener el dudoso placer de montar a esas monstruosas criaturas. Y el olor. El olor del cuarto de los caballos, ¿cómo se llama? Ah, sí, los establos. El olor de esos establos le producía náuseas. Incluso cuando se lo imaginaba. Recordando un viejo incidente de su infancia. Ahí empezó su miedo pánico a los caballos. Hija, compramos entradas para el circo. Imagínate. Anunció alegremente mamá, abrazando a la pequeña Laura. Aquí es donde actúan los payasos que en la película sobre Muktur protagonizaban. Aclaró la niña. Sí, en la misma. Querías verlo, ¿verdad? Claro que sí. Laura sonrió feliz, anticipando este placer, ver en directo la actuación de su ídolo, uno de los artistas de circo más famosos del país. Laura desde muy pequeña adoraba a los animales, no podía pasar de largo ante un solo gatito que maullara lastimosamente, arrastraba a casa a todos indiscriminadamente y se resistía desesperadamente cuando los padres le decían que todo no se puede ayudar. No podemos convertir nuestro piso en un refugio para perros y gatos, ¿verdad? No necesitáis todo el piso. Les persuadió la chica con fervor. Solo mi habitación. Es mía, ¿no? Ella frunció el ceño, aclarando como si la hubieran engañado. Así que puedo hacer lo que quiera ahí dentro. El padre, un fiscal, un hombre de gran posición, serio, siempre ocupado, pero de buen corazón, solo sonrió, medio sorprendido ante tal afirmación, y la mayor parte con aprobación, alegrándose del carácter firme de su única y bastante tardía hija. Y es que mamá es una mamá cariñosa y afectuosa. Riendo y suspirando, llevó otro bulto sucio y tembloroso al lujoso cuarto de baño de su enorme piso de rascacielos. Y lo lavaba limpio en una palangana esmaltada, y al mismo tiempo su hija, que se ensuciaba en el proceso de rescatar a un desafortunado cachorro o gatito, después de rescatado, secado, alimentado y calentado, se quedaba plácidamente dormida en una caja o una cesta. Y solo con diligencia tratando de hacer grave su voz suave. La niñera de Laura fue ligeramente penalizada. Señora Mónica. Por favor, no dejes que Laura se ensucie tanto. ¿Cómo voy a mantenerla alejada? ¿A la fuerza? Objetó razonablemente la anciana niñera, que se respetaba a sí misma. ¿Por qué usar la fuerza?, se inquietó la dueña de casa. Pero nada más puede detener a esta niña si ve otra criatura sin hogar, dijo la niñera, encogiéndose de hombros. Solo espero que no se le ocurra correr hacia un automóvil en la carretera y darle de comer pan. Laura lograba encontrar hogares para todos los desafortunados vagabundos callejeros que rescataba, ya sea entre sus amigos o conocidos. Y una vez a la semana, como si fuera una cita, iba al mercado de aves con su niñera y su amiga más cercana Rosa. Desde los 10 años, ella manejaba las vidas de gatos y perros sin supervisión, y lo hacía de manera excepcional. Tío, lleva a este cachorro. Mira qué lindo es, insistía ante un hombre que había llegado con su hijo para mirar a los perros. Llévalo. ¿Para qué quieres uno de raza? Son extremadamente caros, pero este no cuesta nada. Además, sería un gran amigo para tu hijo. Mira lo que ya sabe hacer. Y ella demostraba con entusiasmo a todos los interesados las habilidades de entrenamiento básico adquiridas por el último Sariko Treasure. A los espectadores les enternecían los cachorros enérgicos y la niña animada, y se llevaban los peludos y no tan peludos cachorros a buenos hogares. Como se mencionó antes, el ídolo de Laura era Yuri Nikulin, quien protagonizó la película Muktur durante su infancia. La había visto hasta el cansancio, primero en el cine y luego en casa. Con entusiasmo, marcaba en rojo cada próxima proyección de esta obra maestra en la programación de la semana. Y finalmente, ahora, lo vería en el circo, justo a tiempo para su cumpleaños.
El tan esperado domingo llegó. Con un nuevo vestido, 2 trenzas apretadas adornadas con cintas de colores y botines pulidos, la cumpleañera estaba lista. Era hora de ir al circo. Todo resonaba y brillaba dentro de Laura, en armonía con el alegre día de abril. La nieve se había derretido hace una semana. Una suave y cálida lluvia había empapado las limpias aceras de la ciudad desde temprano en la mañana, y después del desayuno, el sol salió, brillante y sonriente. «Vamos en metro, por favor», suplicó a sus padres, extrañando los viajes en el auto de servicio de su padre. Cediendo a sus persistentes peticiones, el fiscal y su esposa tomaron el metro. Varias estaciones, salida a la superficie, y ahora caminaban junto al bulevar, pasando por árboles envueltos en una niebla verde, junto a macetas recién plantadas con flores. Al circo. Al circo. Con ojos brillantes, tomada de la mano de sus padres, Laura entró en el ansiado edificio. ¡Qué emocionante es todo aquí! ¡Tanta gente! Casi todos con niños, y en el vestíbulo venden gallos en palitos, pasteles, golosinas diversas y globos de aire. Por el suelo, los payasos manipulan marionetas que hacen divertidos movimientos con sus manos y piernas. Son los mismos payasos, pero títeres. Después de esperar en una larga fila, le compraron a Laura un helado y un gran globo de aire. Caminaron por el pasillo, observaron los retratos de artistas de circo famosos, fotos de actuaciones anteriores y, finalmente, escucharon la primera campana, la señal de que la actuación estaba por comenzar. Se encontraban en los mejores asientos de la primera fila. Laura y sus padres se sentaron frente a la salida de los artistas al ruedo, y la niña contuvo la respiración mientras esperaba encontrarse con su ídolo. Sin embargo, tuvo que esperar un poco más. Primero, actuaron gimnastas, perros amaestrados, malabaristas y otros artistas, y finalmente, cuando Laura ya estaba cansada de esperar, aparecieron 2 payasos. En los primeros minutos, no reconoció a su ídolo bajo el maquillaje, y su padre le explicó quién de los 2 era Yuri Nikulin. La pequeña espectadora emocionada en la primera fila llamó la atención, y en la siguiente entrada, de manera inesperada, la invitaron al ruedo. Laura no podía creer lo que estaba escuchando cuando su amado artista la señaló con su propia mano y dijo con alegría: «Sí, sí. Eres tú, ven aquí, no tengas miedo». Laura miró indecisa a sus padres. Su padre sonreía con aprobación, como diciendo: «Ve, ve. Todo está bien». Su madre, un poco asustada ella misma, también le susurró al oído: «Ve, Laura. Todo estará bien». Y así lo hizo. Subió al ruedo y de inmediato vio tantos rostros curiosos y ojos que se sintió abrumada por la emoción. «Ahora vamos a verificar dónde se fue ese trozo de azúcar que desapareció». «Lo comprobaremos ahora mismo», dijo el payaso mientras sacaba con cuidado de uno de los bolsillos de su elegante vestido un trozo de azúcar que definitivamente no estaba allí antes. Laura estaba completamente segura de ello y miraba el azúcar con asombro y alegría. Y en el otro bolsillo, haciendo como si buscara algo en el bolsillo opuesto de su vestido, el artista le guiñó un ojo a la niña, abrió la palma de su mano y le ofreció una flor hábilmente doblada con un pañuelo de seda. «Oh, gracias». Laura recibió el regalo con los ojos brillantes. «Y ahora vamos a darle un poco de azúcar a nuestro caballito Buñuelo», anunció el payaso en voz alta, pero otro payaso, y, agarrando a la niña de la mano, la llevó hacia un pequeño caballo blanco con manchas grises, con trenzas de flores en la melena. El caballo, al ver a las personas adecuadas, relinchó ruidosamente y, con un movimiento, hizo un sonido que asustó a Laura. «Dale azúcar». «No tengas miedo», ordenó el payaso, pero la niña, al ver los enormes y aterradores dientes amarillos del caballo, retiró su mano hacia atrás. El caballo sintió su miedo, sacudió la cabeza y volvió a emitir ese sonido característico, FRR, FRR. Luego dio un pesado pisotón con su pesado casco redondo. «Dame la mano», dijo el payaso en voz baja pero amenazante, sin esperar este giro de los acontecimientos. «Te digo que me la des». Laura, tragando lágrimas, extendió su mano con aprensión. El payaso le entregó un trozo de azúcar y acercó la mano de Laura hacia la aterradora cabeza del caballo.
Cuando Laura sintió las cálidas y cosquilleantes bocas del caballo en su palma, se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica. El caballo también se estremeció, relinchó y le mordió la mano con sus grandes dientes duros. Laura gritó tan fuerte que se escuchó en todo el circo. Se puso morada como un remolacha y, con todas sus fuerzas, se arrancó del terrible payaso, corriendo a través de la arena hacia sus padres. Su padre ya corría hacia ella, la levantó en sus brazos. «Papá», gritó la niña llorando. «Papá, ese horrible caballo me mordió». Por supuesto, no pasó nada grave con su mano, solo un moretón de los dientes romos del caballo que rozaron la piel, ni siquiera hubo sangre, pero el miedo infantil que se apoderó de su corazón en ese momento y el repugnante olor a sudor de caballo quedaron grabados en la memoria de Laura para siempre. Y ahora, más de 30 años después de ese memorable día, Laura, que ya no era una niña, revivió ese miedo cuando su esposo le dijo: «Laura, señor Herman nos recomienda la equinoterapia». Me dio un contacto. Es bastante lejos de la ciudad, pero dice que las condiciones allí son buenas y los especialistas son excelentes. Creo que debemos ir a echar un vistazo. ¿Qué piensas? Laura no respondió nada. Cerró los ojos, murmuró algo indefinido y se volvió hacia la pared. En realidad, ya no le importaba cómo se trataba o dónde. La esperanza de curación la había abandonado hacía mucho tiempo. «Bueno, ¿está de acuerdo?», preguntó la hermosa mujer joven con ojos oscuros y aterciopelados pero fríos y apáticos, que se levantó rápidamente para encontrarse con el hombre imponente de mediana edad. «Sí, ¿quién la va a entender?», se encogió de hombros, exhausto. «Murmura algo incomprensible». «Mejor aún», respondió la joven mujer con calma. «Nadie podrá acusarte de falta de atención hacia tu esposa. El médico recomendó este lugar por sí mismo, nadie lo sacó de la lengua, y esta situación nos conviene muy bien a los dos. Bueno, vámonos de aquí. Vamos a comer en algún lugar, estoy terriblemente hambrienta», y sonrió de manera encantadora, pero no se acercó para besar o expresar sus sentimientos de alguna otra manera. En los pasillos de la clínica, el personal iba y venía constantemente. Este no era el lugar para tales gestos. «Vamos», suspiró aliviado el hombre, y se marcharon de ese lugar de aflicción y sufrimiento, de esperanzas no cumplidas y vidas desmoronadas. Laura, de 43 años, una mujer exitosa en todos los sentidos, se había convertido en una paciente en el departamento de neurología de una de las clínicas de Madrid, donde la habían estado tratando durante un mes por las secuelas de un derrame cerebral. Un derrame cerebral repentino que había hecho añicos su vida perfectamente organizada, pero la enfermedad no cedía, lanzando insidiosos desafíos a la práctica médica. Al derrame cerebral se sumó la diabetes insulino-dependiente, que apareció de la nada y arrastró consigo una brusca disminución de la visión. Un día, Laura abrió los ojos después de un inquietante sueño inducido por medicamentos y no notó una diferencia significativa en la nitidez en comparación con los efímeros abrazos del morfino que la habían atormentado, y no había mejorado en absoluto. Al darse cuenta de que prácticamente se había quedado ciega, gritó como alguien que se ahoga y comprendió la futilidad de sus intentos de salir a tierra firme. Su grito atrajo a todo el personal de la clínica, al menos eso parecía. Los médicos celebraron una reunión urgente y durante un mes habían estado probando diferentes tratamientos para esta nueva dolencia, que parecía haber surgido de la nada. Todo fue en vano. Parece que a partir de ahora, Laura tendría que vivir, o más bien, pasar sus días casi completamente ciega. Antes de ser dada de alta y después de hacer todo lo que se pudo en esta situación, el médico tratante entró en su habitación. Era un buen especialista y una persona maravillosa, que había visto mucho en su vida, pero no había perdido su sensibilidad. «Laura, te diré la verdad», dijo. «Te recomiendo que viajes a Alemania o a Israel, si tienes la posibilidad. Aquí, a pesar de toda nuestra experiencia y años de práctica, simplemente no tenemos los medicamentos adecuados». ¿Comprendes? Laura, que había recuperado la capacidad de hablar casi normalmente, aunque su discurso era lento y a veces entrecortado, respondió. «Ahora necesito ahorrar, señor Federico. Dudo que pueda trabajar tanto como antes. Estos viajes pueden ayudar, o tal vez no. ¿No es así?» Después de todo,
No existe una garantía del 100%, ¿verdad? No existe, estuvo de acuerdo el médico. Pero estoy casi seguro. ¿Ves? Dijiste, casi, sonrió Laura. No tengo la oportunidad de probarlo, casi. Dependerá de lo que sea. Entonces, si definitivamente no estás dispuesta a irte a tratarte al extranjero, asegúrate de utilizar la equinoterapia, dijo el médico. ¿Me oyes? Es importante. Comparado con el tratamiento farmacológico en Israel, te costará muy poco y, a veces, los resultados son simplemente asombrosos. Entonces, ¿quieres decir que los caballos de alguna manera pueden reemplazar el trabajo de un neurólogo altamente calificado y además sustituyen costosos medicamentos? Laura luchó para expresar sus palabras y suspiró profundamente al final de su larga frase. Sí, hace unas semanas mi llamado esposo vino, sonrió irónicamente. Y él también me estaba hablando de caballos, encogió los hombros y salió un poco torcida. ¿Por qué llamas a tu esposo, llamado? El médico se sorprendió. Había estado observando la comunicación entre el esposo y la esposa y no podía imaginar nada que pusiera en duda su relación matrimonial. Víctor a menudo visitaba a su esposa. Traía todo lo necesario, hablaba con ella durante mucho tiempo sobre su tratamiento. ¿Qué se debía hacer? ¿Qué medicamentos tomar? Y al final, compraba los mejores medicamentos sin escatimar gastos en su esposa enferma. Te lo contaría, suspiró Laura. Pero tengo miedo de no poder. Así que tendrás que creerme a ciegas. Por supuesto, asintió el médico de manera diplomática. Pero de todos modos, te recomendaría usar los servicios de un centro de rehabilitación. Por favor, considéralo. Con mis propios ojos he visto resultados asombrosos tanto en pacientes con tu diagnóstico como en aquellos con parálisis cerebral y otros casos difíciles. Créeme. Te creo, acordó Laura con el médico. Lamentablemente, ella ya no se creía a sí misma. Cuando tu propio cuerpo te falla de repente de esa manera, es difícil encontrar la fuerza interior para volver a confiar en él. A pesar de que aún estaba en sus cabales y podía pensar críticamente, no creía que pudiera recuperarse plenamente. Bueno, ¿estás lista, cariño? Su esposo, al abrir la puerta, mostró una exagerada preocupación y disposición a servir a su amada esposa. Laura hizo una mueca. Ahora le resultaba desagradable, hasta el punto de que le dolían las mejillas. Tal vez ya no podría controlar su propio cuerpo adecuadamente. Sin embargo, aún estaba en su sano juicio y podía expresar su desprecio con palabras. No te preocupes tanto, cariño. Estoy segura de que tienes un objetivo mucho más interesante para mostrar tus emociones positivas, dijo, haciendo un gesto que significaba que ella misma se ocuparía de sí misma, y con dificultad se levantó de la silla de ruedas en la que ya estaba vestida, preparándose para ser dada de alta. Luego, con paso lento, se dirigió hacia la puerta. A su esposo no le quedó más remedio que llevar su bolso. Mientras viajaban juntos y después, cuando finalmente llegaron a su apartamento, a su dormitorio favorito donde todo era acogedor y familiar en lugar de hospitalario y ajeno, Laura una y otra vez retrocedió en las oleadas de su memoria hacia recuerdos angustiosos. Aunque comprendía que revolver el pasado reciente no serviría de nada, no podía evitarlo. Solo empeoraría las cosas. Pero no podía evitarlo. Todo esto sucedió hace varios meses, como Laura entendía ahora, estos eventos fueron la causa de su enfermedad que se desarrollaba rápidamente. Ese día llegó a casa a una hora inusual, justo después del almuerzo. En la oficina, la luz se había apagado. Las conversaciones con la compañía de suministro de energía no llevaron a nada. Según ellos, había habido un gran problema en la línea y no sabían cuándo lo resolverían. Después de esperar una hora y media sin ninguna mejora en la situación, Laura decidió simplemente enviar a los empleados a casa. No podían hacer mucho sin electricidad. Además, ya estaba oscureciendo temprano en ese momento. Era octubre. A mediados de los años 90, solo unos pocos compatriotas podían permitirse teléfonos móviles caros para esa época. Laura y Víctor tenían ambos medios de comunicación importantes, pero aún no habían renunciado a su número de teléfono fijo en casa. Después de ducharse,
Laura se dirigió a la cocina para encender la tetera, pero una llamada telefónica llamó su atención. El teléfono de casa sonaba insistente y fuerte. Frunciendo el ceño, apagó el agua y recogió el auricular. Escucho. Hola, soy Isabel de la compañía de sistemas domésticos, una voz apresurada del otro lado del cable. Estoy llamando para confirmar su pedido. ¿Vamos a instalar cámaras de seguridad solo en la puerta de entrada o también en las ventanas del apartamento? Y en cuanto al sistema de purificación de agua incorporado, ¿qué filtro eligió de las opciones que le proporcionamos? Debe haber algún error, respondió Laura. No hemos hecho ningún pedido de nada de esto. Ella estaba a punto de colgar, pero la joven gerente resultó ser extremadamente insistente. Víctor advirtió que le transmitiría nuestro contacto y dejaría la orden correspondiente para usted. ¿No es este Víctor secretariado? No, este es un número de casa, respondió Laura, sorprendida y un poco desconcertada. ¿Y de qué apartamento están hablando? Por supuesto, de su nuevo apartamento, dijo la joven alegremente. Mis disculpas, parece que me equivoqué de número. Marcé el número de casa en lugar del número de trabajo. Parece que sí, respondió pensativa Laura antes de colgar el teléfono. Tenía mucho en qué pensar. Su esposo nunca había mencionado nada sobre estas configuraciones. Siempre planificaban grandes compras juntos y discutían todo en detalle, como cualquier buena pareja. Además, ¿por qué necesitarían otro apartamento? Menos aún uno tan equipado y de moda, con cámaras de seguridad y un sistema de purificación de agua. Algo no cuadraba. ¿Realmente Víctor había planeado hacerle una sorpresa tan grande sin decirle nada al respecto? Era poco probable. A pesar de que las cosas iban bien en su empresa, no lo suficiente como para comprar propiedades en secreto. En su opinión, todavía quedaba casi un mes antes de que todo esto sucediera. Pero Diana y su médico sabían que todo sucedería muy pronto, posiblemente en unos pocos días. Diana comprendió que no podía contar con la acción de Víctor en este asunto. Decidió tomar el asunto en sus propias manos. Dígame, preguntó ella al abogado, apoyando la mesa con su vientre que había crecido en los últimos meses. ¿Hay alguna manera de obtener el apartamento en caso de divorcio? Solo si ambas partes están de acuerdo en este asunto, respondió el abogado, sin sorprenderse. Bueno, insistió Diana. ¿Y si no lo hacen? ¿Y si supongamos que ella lo toma, qué pasa? Después de todo, es una persona discapacitada. No tiene hijos ni familiares cercanos. ¿A quién le corresponderá el apartamento? Si no aparecen herederos, entonces al Estado, respondió el abogado. ¿Al Estado?, exclamó sorprendida Diana y pensó para sí misma. Vaya. ¿Y si no se divorcian y ella muere siendo su esposa legal? ¿Qué pasa entonces? Entonces todos sus bienes irán a él, como único heredero en primera instancia, explicó el abogado con indiferencia. Desde ese momento, todo quedó muy claro para Diana. De alguna manera, tenía que evitar que el divorcio se llevara a cabo. A ella le importaba poco la ley del matrimonio. Siempre que él reconociera al niño y transfiriera el dinero a su cuenta. El sello que certificaba el matrimonio con él no le importaba en absoluto. Solo quedaban los detalles. Convencer a Víctor de que retrasara el divorcio y eliminara a Laura de su camino. En el lugar marcado en el mapa como propiedad 8A, encontraron un campo plano y limpio. ¿Y dónde está este centro?, preguntaba Laura, más para sí misma que para su silencioso conductor. Inesperadamente, desde el lado, desde arriba, algo que no pudo rastrear, se inclinó hacia la ventanilla abierta del automóvil. Era un hombre de una altura increíble, y preguntó en voz alta. ¿Eres el jinete de la silla de ruedas? Sí, Laura lo miró asombrada con su único ojo visible, y de repente soltó una risa inapropiada. ¿Todos ustedes se mueven así por aquí?, preguntó al jinete. Claro, respondió él sonriendo. Somos jinetes. Pronto te pondremos en un caballo también. Pero eso es muy poco probable. Laura respondió escépticamente.
sígueme. El hombre hizo un gesto al conductor y espoleó a su caballo de tal manera que salió disparado, levantando una nube de polvo en el camino del campo. Aún faltaban 2 kilómetros y estaban arrastrándose detrás del jinete, temiendo los baches en el camino. Finalmente, aparecieron algunas estructuras de madera por delante y el automóvil pasó por una cerca de troncos a través de las puertas abiertas de par en par. Se detuvieron en el patio de un terreno espacioso y bien cuidado. Todo aquí, donde quiera que mirara, estaba hecho de madera. Bueno, casi todo, al menos según lo que Laura pudo ver. ¿Y ahora qué?, preguntó el conductor al jinete que se acercó apresuradamente a ellos. Ahora descargan. Nosotros mismos acomodaremos a nuestra nueva inquilina, sonrió el chico musculoso, bronceado y con cabello rubio grueso. Era un chico para deslumbrar. Oh, si Laura fuera joven y hermosa en este momento en lugar de ser una ruina enferma. Mirando a este jinete joven y saludable, ella sentía su propia vulnerabilidad de manera aguda y entendía que su vida había transcurrido de manera tonta y sin sentido. «Déjame ayudarte», dijo amablemente, dirigiéndose a Laura. «Me llamo Pedro». «Puedes llamarme Pedro, suena mejor». «Gracias, Pedro», respondió Laura, saliendo del automóvil con dificultad y apoyándose en el brazo del chico. Entonces vio algo que la dejó sin aliento. Desde detrás de la esquina del edificio de madera, salieron 2 perros enormes de una belleza incomparable según sus estándares. Un tricolor, negro, blanco y marrón. Perros de San Bernardo con cabezas grandes y expresivos ojos vivos. Estaban muy cerca, y la mujer simplemente no podía dejar de notarlos. «Berneses de la montaña», dijo involuntariamente Laura. «Sí, eres una conocedora», comentó aprobadoramente Pedro. «A simple vista, eres una persona apasionada. Es una rara raza. Trajeron solo unos pocos ejemplares al país recientemente». «¿Pero de dónde los sacaron?». Laura siguió sorprendida, acercándose a los perros. Ellos, amigables y curiosos, la olfatearon y movieron sus colas, mirándola a los ojos. «Aquí tenemos de todo», se rió Pedro. «Mi padre es un gran amante de todas las criaturas de la tierra. Y todos los que vivimos aquí también lo somos. Pero su pasión más grande son los perros y los caballos. Pero tendrás la oportunidad de conocerlo, por ahora vamos. Te llevaré a tu habitación». Pedro hábilmente sacó una silla de ruedas de algún lugar, la desplegó de un solo movimiento y la acercó a Laura. «Adelante», invitó. Mientras avanzaban lentamente por el terreno bastante grande de esta maravillosa finca, Laura observaba ansiosamente todo a su alrededor, al menos lo que podía ver. Al mismo tiempo, se presentó y conversó con Pedro. Él la interrogó sobre todo, sobre su diagnóstico, sobre cómo se enteró del centro y luego le contó y mostró lo que pudo. Unos 10 minutos después de un paseo tranquilo, llegaron a su destino, una de las cabañas de madera dispersas entre los altos pinos fragantes con troncos de ámbar. Pedro empujó la silla de ruedas por la rampa hasta el porche y abrió la puerta. «Esta es tu parte de la casa, Laura. Detrás de esa pared vive tu vecino, señor Antonio, quien también se está recuperando de un derrame cerebral. Nuestras empleadas vienen a limpiar y cambiar la ropa todos los días. ¿Qué más? Mira aquí. El baño está aquí. Está equipado para tu comodidad y tiene un botón para llamar al personal. Están disponibles en todas partes, en las habitaciones, la cocina y la terraza. Además, aquí tienes un walkie-talkie. Tiene una sujeción especial para la muñeca. ¿Lo ves?». Pedro le mostró a Laura un pequeño transmisor que se parecía a un reloj en una pulsera. «Llévalo contigo todo el tiempo. Es resistente al agua, incluso puedes usarlo en la ducha. Si algo sucede, simplemente presiona este botón y un miembro del personal responderá». «¿Entendido?». «Sí», asintió Laura. «Bueno, siéntete como en casa. Enseguida te enviaré a una asistente». Pedro salió y Laura escuchó sus rápidos pasos alejándose por las escalauras de la terraza. Laura se sentó en un cómodo sofá frente a la chimenea y examinó su entorno cuidadosamente.
Aquí, todo estaba organizado de manera sencilla pero con un innegable buen gusto. Tanto los muebles como los textiles y todos los elementos decorativos se eligieron con el mismo propósito: proporcionar a los residentes comodidad y confort. A lo largo de las paredes, a la altura de aproximadamente la mitad de la altura promedio de una persona, se habían instalado barandillas metálicas. No había umbrales en absoluto. Todas las construcciones eran de un solo piso, sin escaladoras, e incluso los muebles no tenían esquinas afiladas. Eran de formas suaves, con encimeras redondeadas y superficies acolchadas. Laura se sintió inmediatamente cómoda en este lugar y le gustó todo lo que vio. Su mente momentáneamente dejó de lado los temores sobre las terapias con caballos. Curioso. ¿En qué consiste exactamente su terapia? Todavía estaba pensando con precaución Laura. ¿Podrían reemplazar estos caballos con algo más? Tienen perros aquí, ¿no? Tal vez con los perros. ¿Por qué no son suficientes? Mientras estaba sentada y reflexionando sobre todo y nada en particular, hubo un golpe en la puerta. Más para notificar que para esperar que se abriera. Una mujer en un uniforme de color verde entró en la habitación. Parecía una enfermera, pero con uniforme verde. Buenos días. Soy Paula, tu asistente. Le sonrió amablemente a Laura y comenzó a explicarle y mostrarle todo. Cuando Paula escuchó las preocupaciones de Laura acerca de los caballos, la tranquilizó y le aseguró que no tendría que hacer nada que no quisiera hacer en absoluto. Nadie te obligará a montar a caballo si te resulta difícil o da miedo. Por supuesto que no, exclamó ella, ocupándose en la casita mientras tanto. Tras unos 30 minutos, se retiró, y Laura se acostó para descansar. Mientras se quedaba dormida, percibió el agradable olor de la madera, algunas hierbas y cera. Todo esto la calmaba. Se sintió tan bien como no lo había hecho en mucho tiempo. Se levantó, se dirigió a la cocina, calentó agua y se sirvió una taza de una mezcla de hierbas preparada con esmero por Paula. Bebió 2 tazas completas. Todos los utensilios y equipos estaban a una altura conveniente, sin gabinetes suspendidos. No había escalones. Todas las estructuras eran de un solo piso. No había escaladoras ni muebles con esquinas afiladas. Todo estaba diseñado para proporcionar a los residentes comodidad y conveniencia. Laura quedó encantada. Le gustó todo aquí, desde el mobiliario hasta la decoración y los detalles. Observó por todas las paredes, a la altura de aproximadamente la mitad de la estatura humana, se colocaban barandillas de metal. No había umbrales en absoluto. Luego decidió dar un paseo por la terraza. Fuera ya estaba oscuro, aunque Laura no miró el reloj, estaba claro que aún no era de noche. Se sirvió otra taza de té de hierbas y se tapó con una manta tibia en una silla. A finales de abril aún no era verano, y empezó a mirar hacia la oscuridad. No podía ver claramente nada, pero extrañamente no le importó. Vio puntos brillantes de faros en la distancia. Un humo ligero se extendía desde algún lugar cercano. Se oían voces y risas. Cerca de su casa, sentía claramente el aroma de arbustos en flor. Todo esto le resultaba agradable. De repente, un ser peludo rodó hasta la terraza como una bola y corrió hacia las piernas de Laura. Apoyó su cabeza cálida y le lamió la mano extendida. Artiuska. Resonó una voz grave y agradable. No molestes a los invitados. Oh, por favor. No me molesta en absoluto, dijo Laura con una sonrisa, sin ver a la persona que hablaba. ¿Por qué estás aquí sin luz, Laura?, preguntó el hombre mientras subía los escalones, buscaba cerca de la puerta, encontró el interruptor y encendió la luz amarilla brillante de inmediato. No tengo nada que ver con eso, se rió Laura. A mí también me gusta mirar en la oscuridad, coincidió el hombre, y cogiendo una silla de bambú liviana, se sentó junto a Laura. Ahora ella podía verlo un poco. Tenía un rostro simple y sincero, ojos azules sonrientes, una barba cuidadosamente recortada y manos grandes y trabajadoras. Parecía tener alrededor de 50 o 55 años. Permíteme presentarme, dijo él. Soy señor Alberto,
el fundador y director de nuestro centro de ayuda. Llámame simplemente Arsenio. Todos aquí lo hacen, añadió con una leve sonrisa. No es necesario que cuentes nada sobre ti si no quieres. En tu historia clínica hay toda la información que necesitamos para nuestro trabajo. Pero quiero contar. Laura dijo de repente, sorprendiéndose incluso a sí misma. Llámame simplemente Laura, por favor. En mi historia clínica no dice que soy simplemente una tonta. Me enteré de la infidelidad de mi esposo y me afectó mucho. Bebí hasta perder el conocimiento en un bar y me desperté en el hospital con un derrame cerebral. Mi exmarido tiene una nueva mujer y un hijo, y yo no tengo hijos ni los he tenido nunca. Esa es mi historia. No, no lo es. Me encantan los perros, pero me dan miedo los caballos desde que era niño. Bien, dijo Alberto, sonriendo de nuevo. No está mal para empezar. ¿Te gustaría ayudarme con los perros mañana, antes de que empiece la clase? Sí, se alegró Laura. ¿Qué tienes que hacer? Alimentar, cepillar, cambiar el agua. ¿Qué necesita medicación? Nada fuera de lo normal. Te espero a las 7 de la mañana en la perrera. ¿Dónde es eso? Preguntó, fue Laura. El ayudante te acompañará, contestó Alberto y se levantó. Buenas noches, Laura. Silbó a su peludo perro y desapareció en la oscuridad. 1 o 2 semanas después, Laura se había instalado por completo en su nueva casa. Se sentía como si siempre hubiera vivido aquí. Su día se organizaba de la siguiente manera. Por la mañana temprano, ayudaba a Alberto con los perros. Primero, una perrera de verdad. Luego, 2 pastores alemanes que vigilaban el territorio. Unos cuantos perros callejeros que habían entrado. Sí, se quedaron en la propiedad. Nadie que necesitara ayuda fue rechazado aquí. Y luego está Artiuska. Una terrier pequeña y alegre, la Favo Paula del dueño, que vivía con él en la casa, no en la perrera. Después, desayuno en el comedor común, donde comían juntos el personal y los huéspedes. Después del desayuno, entrenamiento físico terapéutico. Luego tiempo libre, y después hipoterapia. Laura se dio cuenta de lo que era cuando decidió participar en la hipoterapia. Con un instructor, por supuesto. El cuerpo desobediente tenía que buscar el equilibrio para no caerse de la rueda del caballo móvil, e inesperadamente en ese momento se encendieron algunas posibilidades ocultas del organismo, que ninguno de los recién llegados había sospechado jamás. Durante los 2 o 3 primeros días, Laura solo pudo maravillarse de sí misma. Sujetaba firmemente al instructor con su mano sana, y el humilde caballito se limitaba a deambular lentamente en círculo, sacudiendo de vez en cuando la cabeza. Así, una y otra vez, su miedo fue remitiendo. Entonces comenzó el verdadero ejercicio. Poco a poco, a partir de unos segundos, el instructor fue soltando el miedo de la alumna. Por supuesto, dispuesto a apoyar en cualquier momento. Los pacientes que no podían levantarse de la silla de ruedas, se limitaban a charlar con los caballos. Había pacientes después de la quimioterapia y con un derrame cerebral, como Laura, y con otras enfermedades diversas. Llegaban con la mirada apagada, indiferentes, desesperados. Salieron del centro en forma, alegres, con nuevos planes y esperanzas para el futuro. Hubo algunos que se quedaron aquí mucho tiempo, como personal, uniéndose al simpático equipo. Al principio, Laura no creía en los casos de curaciones milagrosas de los que le había hablado el médico de la clínica. Pero una vez vi con mis propios ojos como un niño con parálisis cerebral, que llegó aquí en silla de ruedas y antes no había mostrado ningún interés por lo que le rodeaba, empezó a hablar y a sonreír un mes después. Y en 3 meses y medio se levantó y caminó de forma independiente. Primero con muletas, luego con bastón. Los padres que venían a visitar a su hijo lloraban de felicidad e intentaban besar las manos de Alberto. Lo principal era que absolutamente todos los huéspedes sin excepción encontraban aquí, si una curación incompleta, si definitivamente algún estímulo para una vida ulterior más optimista, más productiva. Muchos de ellos volvían una y otra vez. Y contaban en las reuniones generales, que se celebraban 2 veces por semana,
sus cambios y nuevos logros. Alguien aprendió una nueva especialidad y encontró un trabajo a distancia. Alguien consiguió más movilidad gracias a la terapia local y moverse de forma independiente sin silla de ruedas ni muletas. El propio Alberto dirigía clases de fisioterapia para todos. En el pasado fue un deportista de éxito y él mismo había sufrido un terrible accidente. Utilizaba sus propios métodos para tratar a sus pacientes. Haciendo hincapié en ejercicios aparentemente sencillos, pero haciéndolos una y otra vez, combinándolos con una respiración correcta, todos conseguían resultados asombrosos. La propia Laura, a los 2 meses de estar aquí, se sorprendió de repente sujetando la taza con la mano derecha, como antes. Y no con la izquierda, como cuando le dieron el alta en la clínica. Poco a poco, la movilidad y la flexibilidad empezaron a volver a la mitad derecha de su cuerpo, que estaba parcialmente inutilizada. Un día, como de costumbre, Laura estaba atendiendo su perrera a primera hora de la mañana. Una pareja de perros acababa de parir cachorros, y ella pesó cada pequeño bulto viviente en unas básculas especiales con cestas. Para ver cómo iban ganando peso los bebés. De repente se echó hacia atrás con un chillido. ¿Hay una rata ahí dentro? ¿Dónde? Se acercó un preocupado Alberto. Sí, calla. Está sentada en un rincón y se está lavando descaradamente. Laura señaló a la esquina más alejada de la perrera, donde había una rata gorda y con la cola desnuda sentada sobre un montón de paja. Tenemos que volver a desratizarla. Alberto suspiró ansioso y añadió de pronto, mirando a Laura con interés. ¿La has visto desde aquí? Sí, Laura se estiró y de pronto se dio cuenta de que veía mucho mejor que antes. El examen del médico después del desayuno. Se dio cuenta de que su visión había mejorado mucho. El ojo derecho veía ahora ni la mitad, y el izquierdo, el 80% de lo normal. Lo principal es no abandonar el entrenamiento físico, le dijo Alberto. Incluso cuando te vayas. Te daré los registros de nuestro entrenamiento. Se las damos a todos al alta. Los que siguen haciendo ejercicio y llevan un estilo de vida activo. En la gran mayoría de los casos, consiguen resultados aún mejores. Gracias, dijo Laura. Lo intentaré. Pero de repente, sintió un profundo deseo y malestar en el corazón. Al principio, no entendió qué le pasaba, pero después, mientras estaba sentada en su pequeña terraza por la noche en compañía de su pastor alemán perro, con la que se había hecho muy amiga, se dio cuenta de repente de que no quería irse de allí. No podía imaginar volver a su solitario y vacío apartamento en el 12º piso de un rascacielos de élite en la ciudad. Tan lejos de la tierra, de la alegría, de la vida. Incluso lloró un poco de frustración. Se levantó y, agarrando el collar de para no tropezar accidentalmente con algo, caminó con paso firme por el terreno en busca de Alberto. La conversación que de repente había decidido tener no podía esperar. El director vivía en el extremo opuesto del extenso terreno, cerca de la perrera. Su casa, una pequeña cabaña de madera de una sola planta, como todas las construcciones de la zona, estaba un poco apartada y rodeada solo por un seto de arbustos exuberantes. Laura nunca había hablado con Alberto sobre su vida personal, pero sabía, por conversaciones con otros residentes locales, que era viudo y vivía aquí con su hijo Pedro. El mismo jinete musculoso que la había recibido el primer día que llegó. Junto a la puerta, había arcos construidos en el seto verde, cubiertos de flores de clemátide en flor. Laura se detuvo indecisa. Era un poco incómodo entrar de repente en el espacio personal de alguien. Quizás debería esperar hasta mañana. ¿De nuevo metiéndote en problemas? Se regañó mentalmente, suspirando. Estuvo a punto de darse la vuelta y volver atrás con perro hacia la perrera, donde los cachorros traviesos la esperaban mientras la peluda madre descansaba en la terraza con Laura. Pero de repente, escuchó ladridos alegres. Artuska se acercó corriendo a la puerta, pasó a través de las anchas barras y comenzó a saltar alrededor, emocionado por la llegada de los invitados. En la oscuridad, se oyeron pasos pesados y, siguiendo al perro, apareció Alberto. ¿Quién tenemos aquí? Ah, Laura. Hola. ¿Todo bien o algo ha sucedido? No, no ha pasado nada.
Estamos dando un paseo con perro, respondió Laura, sintiéndose avergonzada. Ah, entiendo. Y tú, pequeño diablillo, ya te has emocionado, bromeó Alberto reprendiendo al perrito. Este se sentó sobre sus patas traseras y levantó las delanteras de una manera graciosa, como si se disculpara por el ruido que había causado. No lo regañes. Estaba protegiendo su hogar, se rió Laura, sintiéndose un poco mejor. En realidad, quería hablar contigo sobre algo, agregó tímidamente. Entonces, entra. Bienvenida, respondió Alberto con entusiasmo. Y tú, madre traviesa, también entra. Esto ya estaba dirigido a perro. Ambas compañeras siguieron dignamente a su dueño a través del arco floreciente y se encontraron en un pequeño patio interior. Era tan acogedor y bien planificado que la vista descansaba, disfrutando de los parterres de flores, el césped recortado y los caminos decorativos de piedra y troncos. Aquí y allá, había faroles de jardín que iluminaban toda esta belleza. ¡Qué hermosura!, no pudo evitar decir Laura. ¿Quién se encarga de todo esto? Nosotros, con Pedro, respondió Alberto. Es un entusiasta de la agronomía. ¿Pedro? Laura se sorprendió. Un hombre musculoso como él no parecía estar involucrado en ese tipo de trabajo. Sí, y Alberto sonrió ligeramente con tristeza. Eso viene de su madre. Laura se mordió la lengua y, en silencio, siguió a Alberto hacia la terraza, que era casi igual que las de todas las casas de la zona. Alberto hizo que la huésped se sentara en una silla de mimbre, se retiró a la casa y regresó pronto con una bandeja que contenía una tetera de barro simple, 2 tazas y un plato con bollos secos. Sirvió té aromático y lanzó un bollo seco a perro. Atrápalo. Tus pequeñas delicias favopaulas. El perro masticó la golosina con gusto y, satisfecho, se acurrucó en la alfombra, apoyando su cálida y peluda espalda en la pierna de Laura. Bueno, cuéntame, dijo Alberto a Laura. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? ¿Preguntas sobre el tratamiento? No, no hay ningún problema, se apresuró a tranquilizarlo Laura. Quiero decir. Bueno, ¿cómo decirlo?, titubeó, sin saber por dónde empezar. Habla tal como es, la alentó Alberto. Lo resolveremos de todos modos. Quiero quedarme aquí contigo. Laura levantó una mirada tímida hacia él. Bueno, quiero decir, con todos ustedes, rápidamente aclaró, temiendo que la malinterpretaran. Quiero trabajar, ser útil, vivir aquí. No puedo volver a la ciudad. Simplemente no puedo. Entiendo, Alberto no parecía desconcertado. A menudo escuchaba discursos similares de sus pacientes. Sabes, Laura, no quiero parecer grosero, pero para tomar esa decisión, necesitamos entender qué beneficio puedes aportar a nuestra comunidad. Lo entiendo, se apresuró a decir Laura. Que no puedes cargar un peso innecesario sobre tus hombros. Sabes, fui una buena contadora. De hecho, antes de enfermarme, trabajaba con mucho éxito, luego me convertí en gerente en una empresa que comercializa alimentos para mascotas. Lo sé, la interrumpió suavemente Alberto. Todo eso está en tu expediente. En tu vida personal, sin embargo, eras completamente diferente. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa?, preguntó calmadamente Alberto. Tener mi propio criadero de perros. Si consideras que mi ayuda es útil, estoy dispuesta a vender mi apartamento y mudarme aquí. O en algún lugar cercano, permanentemente. La diferencia entre el costo de la vivienda la donaría a tu centro. Sería un placer para mí, detuvo el gesto de Alberto, quien estaba a punto de objetar algo, rápidamente dijo Laura. No puedes imaginar cuánto me alegraría. No tengo a nadie, ni familiares ni amigos. No sé cómo hacer amigos. Solía pensar que todos eran algo insinceros, y solo aquí, en tu centro, vi y sentí que la gente puede ser diferente, amable, abierta. ¿Verdad? ¿Por qué te ríes? Laura se sintió un poco ofendida. Me alegro por ti, explicó Alberto. Como dijiste tú misma. Todos aquí somos amables y abiertos.
Me río de alegría por ti, sobre todo por tu alma que se ha descongelado. Pero en cuanto al resto, se puso serio y una arruga apareció entre sus cejas. Esta es una decisión muy seria, Laura. Estas cosas no se deciden a la ligera. Lo he pensado bien, protestó Laura. No me consideres una entusiasta tonta. Nadie te considera una tonta. Que Dios esté contigo. Sonrió de nuevo Alberto. Veo claramente que no eres una contadora en absoluto, sino una auténtica amante de los perros, rió de nuevo, y Laura se unió involuntariamente a su risa. Y en cuanto a todo lo demás, por supuesto que estaría encantado de tener una ayudante como tú. Siempre falta tiempo para todo. Eso es cierto, pero hagamos un trato. Tienes que pensar bien tu decisión. Dejemos que pase algún tiempo. ¿De acuerdo? Dijiste que planeabas quedarte aquí durante 6 meses, si no me equivoco, y solo han pasado 4. Tomemos otros 4 para estar seguros. ¿Está bien? Si después de ese tiempo sigues segura de tu elección, entonces trato hecho. Está bien, trato hecho, asintió Laura con los ojos brillantes. No cambiaré de opinión. No dudes de ello. Solo sabes, agregó, necesitaré ir a la ciudad por una semana. Para resolver algunos asuntos pendientes durante mi ausencia. Claro, ve, dijo Alberto, levantándose y dando a entender que la conversación había terminado y todos debían retirarse. Pedro te llevará. Esa noche, Laura no podía conciliar el sueño de ninguna manera. No por dolor o preocupación, como solía ser antes. No. Ella se revolcaba de un lado a otro y construía planes felices para el futuro. En unos días, irían en coche con Pedro. Se fue temprano en la mañana a Madrid. Pasaron todo el día en la bulliciosa metrópolis y regresaron cerca de la noche exhaustos. Durante su estancia en la ciudad, Laura se reunió con Natalia y recibió un informe. Facturas de servicios públicos y otros gastos domésticos. Visitó la empresa de administración para obtener algunos documentos necesarios. Fue a la oficina de abogados de bienes raíces y a otros lugares para comprender el proceso de sus acciones en vista de los próximos cambios. También fueron al médico en la clínica donde se había tratado. Tienes una dinámica impresionante. ¿Cómo te sientes?, preguntó el médico con alegría. Después de todo, te pusiste en contacto con ese centro, ¿verdad? Bien hecho. Estoy muy contento por ti. Luego, Laura se sometió a algunas pruebas y se hizo una tomografía, y, completamente exhausta, se dejó caer en un asiento junto a Pedro, quien la esperaba pacientemente. Bueno, eso es todo. Ahora a casa. Y una vez más, se encontró diciendo esa palabra. Automáticamente, había empezado a llamar al lugar donde había estado viviendo últimamente su hogar. Diana dio a luz a su hija 3 semanas antes de la fecha prevista. Los médicos sonrientes le explicaron al feliz papá que no había nada de qué preocuparse. A veces, los bebés nacen prematuros. La niña estaba sana y robusta. De cabello oscuro y ojos oscuros. No se parecía en nada a Víctor, pero eso no le importaba en absoluto. Eres mi hermosa. Toda parecida a mamá. Murmuró cariñosamente mientras abrazaba a la pequeña y le entregaba regalos a Diana junto con la bebé. Mientras Diana estuvo embarazada, ella se había resistido a la idea de casarse debido a su situación. Decía que no podía ser una novia en su estado. Víctor esperó pacientemente hasta que naciera el bebé, y ahora, después de un par de meses, volvió a sacar el tema. Diana tuvo que abrir un poco sus cartas. Sabes, Víctor, las formalidades no me importan en absoluto. Tú me amas, ¿verdad? ¿De verdad? Por supuesto, te amo con todo mi corazón, y a nuestra pequeñita también, respondió tiernamente. Y yo te amo, dijo Diana con una dulce sonrisa. ¿Qué más necesitamos? En este momento, lo único que necesitamos Anchele y yo es tranquilidad. ¿Entiendes? No quiero ninguna ceremonia. Pero al menos podríamos registrar el matrimonio, insistió Víctor.
Finalmente me divorciaré cuando Laura regrese de rehabilitación y podremos casarnos. ¿Realmente quieres que Ángel crezca sin que estemos legalmente casados? No, por supuesto que no. Por el registro, eso está bien, respondió Diana. Ve a hacer otro, uno que establezca tu paternidad. Además, mira lo que me contaron recientemente. Y Diana empezó a hablar sobre extrañas explicaciones sobre cómo sería genial quitarle el apartamento a Laura. Piénsalo tú mismo, insistió. Han vivido juntos durante tantos años. Seguramente tienes derecho a al menos una parte. Y si le compensamos la otra parte, podremos registrar todo el apartamento a nombre de Ángel. Nuestra hija no estaría mal teniendo un apartamento en el centro de Madrid. ¿Realmente no lo entiendes? Víctor, sin querer discutir abiertamente con su amada, se limitaba a murmurar y hacer promesas vacías. Decía algo como, lo pensaré, pero Diana no tenía intención de detenerse y seguía presionando su punto de vista. Un día, cuando Víctor no aguantó más y le dijo algo brusco, ella se enfurruñó, se fue a su habitación y se encerró allí, sin responder a sus cuidadosos llamados. Después de un tiempo, él se fue por negocios. Pero cuando regresó, ni Diana ni Ángel estaban en el apartamento, y la mayoría de sus cosas tampoco. Víctor entró en pánico. Empezó a llamarla, pero Diana no respondía. Luego apagó su teléfono. Escribió un mensaje desesperado. Por favor, vuelve, cariño. Te lo ruego. Haré todo como quieras. Solo vuelve. Desde la casa de campo de una amiga adinerada, Diana leyó el mensaje, sonrió y dijo: Mira, María, funcionó. Bueno, brindemos con champán por la ocasión. Al día siguiente, volvió con Víctor y le presentó su plan, que había sido cuidadosamente elaborado y aprobado por astutas compinches. Consistía en lo siguiente: por una cierta suma de dinero que Laura se llevó consigo cuando se fue de Madrid, se podía declararla como desaparecida y, más tarde, fallecida. Según la ley, tales procedimientos llevaban bastante tiempo, varios años, pero en la misma ley existía un vacío legal que permitía acortar este periodo en circunstancias especiales, con la aprobación de un tribunal. Los agentes inmobiliarios oscuros con los que Diana había hecho amistad ya habían encontrado un juez dispuesto a ayudar. Luego, solo quedaban los detalles técnicos, transferir la herencia y finalizar el divorcio, que nunca se había formalizado entre Víctor y Laura. Como esposo y único heredero legal de Laura, Víctor tenía derecho a todo lo que ella tenía. Cuando finalmente regrese, le dijo Diana a Víctor, le pagarás la mitad y listo. ¿A dónde irá a quejarse una inválida? Nadie la escuchará. Y luego podrá comprar una vivienda más modesta y seguir viviendo como antes. Después de todo, no somos monstruos para despojar a alguien de todo, ¿verdad? Muy pronto, Víctor comenzó a pensar que, en efecto, eso era lo correcto. ¿Por qué su ex debería quedarse con lo mejor? Encantado por los encantos de Diana y aterrorizado por la perspectiva de perderla a ella y a su querida hija, Víctor olvidó cómo, al principio de su relación con Laura, ella, siendo una profesional exitosa y bien remunerada, lo mantenía a él, un estudiante en ese momento, y lo apoyaba en todos sus emprendimientos. Ni siquiera pensaron en tener hijos entonces. Mejor dicho, él no tenía un trabajo estable, y esta situación duró bastante tiempo. Mientras Víctor, siendo un joven ingeniero, escogía con cuidado entre las pocas ofertas disponibles. Mucho después, él y un amigo, también ingeniero desempleado en ese momento, organizaron su primera empresa. Principalmente con los ahorros de Laura, por cierto. Ahora, después de varios años de éxito, Víctor empezaba a pensar que había logrado todo por sí mismo. Un verdadero hombre. Obligado a reconciliarse con Víctor, Diana inmediatamente puso en marcha su maquinación diabólica. En poco tiempo, todo estaba listo. Víctor se deshizo de parte de sus activos, que en comparación con el valor del apartamento de Laura no eran significativos. Sin embargo, tenían un certificado de que Laura había sido declarada muerta bajo circunstancias no esclarecidas. Es decir, se fue, desapareció. La buscaron, pero no la encontraron.
En el expediente estaban incluidos todos los documentos necesarios y las declaraciones de Víctor, así como los protocolos policiales de la investigación. Supuestamente, se llevaron a cabo búsquedas, pero no se encontró rastro alguno. Con este certificado en la mano, Diana y Víctor se dirigieron a un notario para tramitar la herencia. Ahí es donde les esperaba la sorpresa principal. «Pasen, por favor», los invitaron de inmediato al despacho. Diana no le gustaba esperar en las colas y había conseguido una cita. Víctor sintió un orgullo inmenso al ver cómo todos a su alrededor se volvían para mirar a su amada, incluyendo a los hombres. Vestida con un abrigo caro, botas de marca, un maquillaje impecable, con un pelo espeso y brillante y diamantes en los dedos, parecía una reina. «Hemos revisado su solicitud», informó el notario de manera educada a Víctor. Una mujer de edad madura y seria, claramente con mucha experiencia. «Y hemos iniciado el proceso de herencia. Usted afirma ser el único heredero de su difunta esposa, ¿es correcto?» «Sí, es correcto», asintió Víctor, mientras Diana, que estaba sentada a su lado, le sonreía deslumbrantemente a la importante funcionaria. Sin embargo, ésta no le prestaba ni la más mínima atención a Diana. Le entregó un papel a Víctor. En el sistema notarial unificado hay un testamento con fecha del año pasado. Mírenlo ustedes mismos. Aquí está su copia. El original lo guarda el notario, con quien Laura formalizó este testamento. Ella lega todos sus bienes, incluyendo el apartamento, varias cuentas en diferentes monedas y una casa de campo en la carretera de Varsovia, a un tal Alberto. Víctor no tuvo tiempo de decir una palabra cuando Diana, con una sonrisa maliciosa en los labios, se adelantó y exclamó en voz alta. «¿Qué? ¿Un tal Alberto? Esto es una locura». «Por favor, tranquilícense», dijo el notario con frialdad, acostumbrada a tales excesos durante sus años de práctica. «No tengo idea de quién es el señor Alberto. No ha presentado una solicitud para aceptar la herencia. Según la ley, tiene varios meses para hacerlo. Entonces, si él no aparece, ¿podremos quedarnos con el apartamento?», preguntó rápidamente Diana. «El apartamento, al igual que otros activos del difunto, será heredado por el heredero legal», respondió el notario en un tono firme. «Pero quién será el siguiente en la línea, lo averiguaremos cuando se entregue la herencia». ¿Tienen alguna otra pregunta?». Los visitantes abrumados permanecieron en silencio. Apenas salieron al pasillo, Diana, sin prestar atención a los presentes, se lanzó sobre Víctor. «¿Sabes quién demonios es este Alberto y de dónde ha salido? Mira». Apuntó con su largo y afilado dedo al desafortunado papel que les habían entregado. «¿Quién es, maldita sea?». «Tranquilízate, Diana». Víctor la empujó suavemente hacia la salida. «Tranquilízate, por favor. Hablemos en casa». El plazo dado por Alberto para comprobar la determinación de Laura venció a fines de abril. Laura, llena de buenas intenciones, regresó a la ciudad para poner en marcha sus planes de vender el apartamento y mudarse definitivamente al centro de rehabilitación. Con el dinero obtenido de la venta del apartamento y su antigua casa de campo, planeaba comprar un pequeño hotel junto a la carretera, no muy lejos del centro, y alquilar habitaciones a los viajeros que pasaban por allí. Dejaría sus cuentas tal como estaban y, oficialmente, donaría la diferencia al centro de rehabilitación. Ya le habían asignado una pequeña casa independiente para ella, similar a las estándar para los pacientes, rodeada de setos, al igual que Alberto. A Laura le gustó mucho la idea. «¿Qué está pasando?», de repente exclamó Laura. «Tenemos que ocuparnos de esto de inmediato». Volvió al teléfono, presionó el botón de identificación de llamadas y marcó la última llamada entrante. «Señora Isabel, ¿acabamos de hablar sobre la videovigilancia y el sistema de purificación de agua?». Sí, me he ocupado tanto del trabajo que olvidé todo. Por favor, recuérdame la dirección del apartamento donde se planean estas obras». «¿Qué?». «Sí, soy la esposa de Víctor». La joven respondió amablemente, «Claro. Los recuerdo perfectamente. Vinieron juntos. Es en ese apartamento en la Avenida de los Constructores, número 16A,
piso 62, de 2 habitaciones. Tiene una distribución excelente y una vista hermosa. Laura repitió mecánicamente, hermosa, por supuesto, y colgó el teléfono. Luego, en un estado de aturdimiento, fue a la cocina, encendió la tetera y se apoyó en el frío cristal de la ventana mientras intentaba procesar la información. Entonces, ¿así que vinimos juntos? ¿Por qué no? ¿Por qué no vendríamos juntos, verdad? Solo un pequeño error. No tengo ni idea de apartamentos nuevos en la Avenida de los Constructores. ¿Quizás está con su secretaria? ¿Esa joven y fresca? ¿Cómo se llama? Creo que Eva. Sí. Laura miró tristemente las luces de la ciudad a lo lejos. Desde su ventana también había una vista maravillosa. Bueno, al menos no compró un apartamento para su amante. Ahora, ¿dónde demonios está esta avenida? Tal vez esté más allá del anillo de circunvalación. ¿Y qué importa? Solo tiene que volver a casa. Solo tiene que intentar abrir la puerta, pensó Laura con rabia. Le daré un sistema de purificación de agua. Le mostraré la videovigilancia. Maldita sea. Lo peor para ella en esta situación era que nunca pudo haber imaginado que su esposo tuviera una amante. Todo iba tan bien entre ellos. Sus amigos y conocidos envidiaban su relación. Vivían tan bien, y no solo en términos materiales, aunque también. Tenían una casa, su apartamento heredado de sus padres, y todo lo demás. Víctor, después de entender las nuevas condiciones del mercado, creó negocios con amigos y en un año sus cosas iban tan bien que abrieron varias compañías más. Sí, es posible que ella no estuviera al tanto de sus ingresos reales. Su propio trabajo también le generaba buenos ingresos. Era cierto. Laura dejó su aburrido trabajo en su campo de estudio hace 3 años y comenzó a trabajar como empleada regular en una empresa de venta de alimentos para mascotas. Este nuevo negocio despegó rápidamente, y en medio año ascendió a un puesto de gerente senior. Luego, en unos pocos meses, la nombraron subdirectora de la cadena de tiendas de la empresa. Laura disfrutaba mucho de su trabajo. Siempre había soñado con hacer algo útil para los animales. Aunque sus sueños juveniles de convertirse en sinóloga se habían desmoronado ante la dura realidad y los planes parentales para su futuro. El padre le dijo entonces: primero obtén una educación adecuada. Será tu boleto para la vida, y luego puedes hacer lo que quieras. Ser juez canino no es probablemente un buen trabajo para una chica de una familia respetable. El tono paternal autoritario y la costumbre de obedecerlo en todo decidieron el rumbo de la carrera de Laura. Se inscribió en una universidad de economía y pasó la mayor parte de su vida trabajando como contadora. Ganaba bien. Papá tenía razón en eso, pero la monotonía era mortal. Ahora, sus habilidades como economista de primera clase eran muy útiles en su nueva profesión, y qué maravilloso era hacer lo que realmente le apasionaba. Otro sueño infantil de criar su propio criadero de perros de raza se rompió contra la piedra llamada: mi esposo es alérgico a los perros. En realidad, también era alérgico a los gatos. Así que ninguno de los queridos y peludos amigos de Laura encontró su lugar en su hogar impecable y acogedor. No tenían hijos tampoco. Así son las cosas a veces. Ahora, esto ni siquiera sorprende a nadie. ¿Qué le falta?, pensaba Laura, tragando el té mezclado con lágrimas y esperando a que Víctor regresara a casa. Intentó llamarlo varias veces. Quería exigir que viniera de inmediato, pero siempre posponía la llamada, sin saber qué decirle. También en el aspecto íntimo estamos bien, continuó considerando posibles razones para el enfriamiento en su matrimonio. ¿O solo me lo imaginaba? Dios mío, ¿cómo soportar estas pocas horas hasta que él regrese? Laura no podía hacer nada. No podía cocinar ni planchar, y todo se le escapaba de las manos. Caminaba por el apartamento de un lado a otro como un leopardo en una jaula, solo que sin mover la cola como los grandes gatos enfurecidos. No tenía cola. Finalmente, decidió ir al baño. Quizás lograra relajarse. Reflexionar sobre todo correctamente.
Cuando él llegara a casa, ¿cómo le diría todo? ¿Cómo? Por amor a Dios. En el baño, el agua tibia y la espuma abundante parecían ayudar un poco. Su corazón dejó de latir furiosamente. Pero los pensamientos obsesivos no se fueron. Estaban allí, inamovibles. Giraban en su cabeza, revoloteaban a su alrededor. Laura pensó que no podría esperar a que su amado regresara hasta que escuchó la puerta principal abrirse y los sonidos de los pasos familiares en el vestíbulo. Laura. Estoy en casa, dijo Víctor en voz alta, como solía hacerlo, y por un momento pareció que todo estaba bien entre ellos. Todo estaba exactamente como antes, maravilloso. Y esa llamada telefónica absurda era simplemente una extraña coincidencia o una estúpida broma de alguien. Lástima que hoy no fuera el 1 de abril en absoluto. ¿Dónde estás?, preguntó su esposo después de recorrer el departamento y no encontrar a su esposa. Luego miró en el baño. Ahí estás. ¿Por qué te escondiste de mí? Vio a Laura envuelta en un esponjoso albornoz de baño con el pelo mojado y estaba a punto de abrazarla y besarla, como solía hacer cuando volvía a casa, pero al notar la sospecha y la hostilidad en sus ojos, se detuvo. ¿Te sientes mal?, preguntó. Bueno, ¿cómo puedo decirlo? Ella salió del baño sin mirarlo, evitando tocarlo accidentalmente, y se paró frente a la ventana con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Qué está pasando? Él la siguió. No pareces ser tú misma. ¿Y tú me dices qué está pasando? Laura respondió con indiferencia. ¿Qué pasa entre nosotros y por qué me estás ocultando y comprando departamentos en edificios nuevos a mis espaldas? Se volteó, sus ojos ardían de ira y su rostro estaba distorsionado por una expresión de sufrimiento. ¿Qué estás diciendo?, preguntó el asombrado esposo, mordiéndose la lengua. ¿Quieres saber de dónde obtuve esta información? Laura se rió histéricamente y continuó. Aparentemente, olvidaste, cariño, que elegimos este hermoso apartamento juntos. El apartamento número 62, con 2 habitaciones y un sistema de purificación de agua integrado. ¿Verdad? ¿Cómo lo sabes?, dijo su sorprendido esposo, mordiéndose la lengua de nuevo. ¿Estás interesado en saber la fuente de mi conocimiento? Laura se rió frenéticamente y dijo, tú y yo fuimos juntos a la oficina de estos, ¿cómo se llaman?, sistemas domésticos la semana pasada, ¿recuerdas? Algunas palabras se le escaparon debido a su extraño estado de ánimo, una mezcla de enojo y risa. Parecían huir de ella. Recordaba el significado pero no podía recordar el nombre. Víctor la miraba con una expresión extraña. En su rostro se podía leer culpa, arrepentimiento, disgusto e incluso alivio. Al menos, eso le parecía a Laura. Bueno, ¿quién es ella? ¿Esa mujer que presentas a todos como tu esposa? Es tu secretaria, ¿verdad? ¿Esa tonta de piernas largas que te sirve como una hija?, gritó Laura, riéndose. Laura, detente, pidió Víctor con cansancio y se alejó de la cocina. Esto enfureció aún más a Laura. Mira, maldita sea. Se va y ni siquiera va a explicar nada. No, él no se librará de ella tan fácilmente. Sin saber lo que hacía, entró en la habitación. Víctor estaba sentado en el sofá, mirando fijamente hacia adelante con una mirada perdida en un solo punto, sosteniendo en la mano un vaso lleno de algo del bar. Laura no pudo distinguirlo. Hasta que él salió de la cocina, en algún lugar en lo más profundo de su alma o en su mente, o tal vez en su corazón, aún había una pequeña chispa de esperanza. ¿Y si todo esto fuera simplemente un malentendido molesto? Pero ahora le parecía completamente claro y definitivo. No, de ninguna manera. ¿Qué tipo de malentendido? La verdad, sin piedad. ¿Quién? ¿Quién es ella?, gritó Laura, levantándose sobre su esposo sentado como una furia enloquecida. Su bata se abrió. Con su pelo mojado y despeinado como una maraña, sus ojos lanzaban relámpagos. ¿Quién es esta mujer a la que le compras apartamentos? Te estoy preguntando.
Gritó de nuevo, pero no recibió respuesta. Víctor seguía obstinadamente en silencio, sentado en el sofá con su maldito vaso en la mano, ni siquiera miraba a su esposa. Ah, entonces jugaremos al silencio, ¿eh? Laura agarró una botella de la mesa y la agitó. No golpeó a su esposo en la cabeza. No había llegado tan lejos todavía. Apenas tenía autocontrol. Golpeó la botella contra la pared sobre el sofá donde él estaba sentado. Víctor se levantó, con los ojos abiertos de par en par. A lo largo de la hermosa textura del yeso en la pared se extendió una mancha húmeda, y los fragmentos de la botella volaron en todas direcciones. ¿Qué estás haciendo?, gritó, levantando la mano hacia Laura. Vamos. Golpéame, gritó ella, con la cabeza en alto, acercándose a él. Golpea, miserable. Ya me has matado psicológicamente. Entonces, acábame de una vez. Víctor la miraba con tristeza y desesperación, bajó la mano, inclinó la cabeza y volvió a sentarse en la silla. Deja de callar. Habla, por favor, dijo Laura con un tono amenazante que solo hacía que su comportamiento fuera aún más desconcertante. ¿Qué quieres saber? Finalmente, Víctor respondió con voz tranquila y sin vida, aceptando su desafío. Todo, dijo Laura bruscamente. Vamos, cuéntalo todo. Si tienes al menos una pizca de decencia. Víctor suspiró profundamente, se acercó al bar, tomó otra botella y un vaso nuevo. Se sirvió casi hasta el borde y, bebiendo de un trago, arrojó el vaso vacío al suelo. Sí, tengo otra mujer, dijo él incluso con cierto desafío, como si Laura fuera de alguna manera culpable de ello. Genial, respondió Laura con ironía, aplaudiendo en señal de burla. Acto 1 de la tragedia familiar. ¿Quién es ella?, añadió con un tono exigente. Eso no te lo diré, respondió Víctor obstinadamente. Ah, entiendo. ¿Crees que no lo averiguaré?, respondió Laura burlonamente. Seguro que es tú, cariñito, Eva. No. Él la miró seriamente, y ella de repente comprendió que no era cierto. En sus ojos no había mentira esta vez, pero había algo parecido. ¿Quizás remordimiento? Laura, exclamó de repente. Por favor, no lo tomes tan a pecho. Tengo la culpa, por supuesto. Muy culpable. Pero entiende, ya no nos amamos desde hace mucho tiempo. Estás engañándote a ti misma si piensas lo contrario. ¿Me estoy engañando?, se sorprendió Laura y ni siquiera supo qué responder. En ese momento, de repente sintió náuseas, incluso ganas de llorar. Quería llorar de verdad, en silencio, con tristeza, desesperación, como lloran los niños heridos. Pero no podía permitirle eso. Estaba demasiado orgullosa. Así que es eso. Él había decidido unilateralmente todo por ambos. Ya no la amaba. Entonces, ella tampoco debería, aparentemente. Bueno, ¿qué demonios? Mientras sus pensamientos se revolvían caóticamente en su cabeza y una red pegajosa de amargura se extendía a su alrededor, Víctor continuaba hablando. Pero ya casi no lo escuchaba, absorbida por su propio dolor. Sin embargo, de repente, a través de esta densa tela gris, algo de lo que estaba diciendo llegó a sus oídos. Algo en esas palabras la hizo prestar atención. Un niño, le decía. Tendremos un niño no muy pronto. ¿Entiendes? Y de repente, sonrió clara y cariñosamente por alguna razón, como si estuviera pensando en algo o recordando algo, y añadió, como si lo que ya había dicho no fuera suficiente por alguna razón. Una niña. Oh, cuánto cariño no expresado había en esas palabras. Un niño. Una niña. A Laura de nuevo le entraron ganas de llorar, como un gato salvaje herido que llora en la maleza tratando de quitarse la bala perdida que se le ha quedado en la piel. Pero en lugar de eso, se dio la vuelta en silencio, se puso a tirones la ropa que encontró en el pasillo y agarró una cartera al azar. Al parecer, una bolsa.
Luego, golpeando la puerta, salió corriendo de la casa, lejos de allí. «Laura, ¿a dónde vas?». El grito de Víctor ya no llegaba a sus oídos, y ella bajó rápidamente las escaloras, sin siquiera pensar en usar el ascensor. «Así que eso es, ¿verdad?», decía su propia voz en su cabeza, resonando sordamente en su cerebro, y a Laura le pareció que su cabeza se había vuelto grande y vacía, como una campana de hierro fundido. «¿Así que es eso? Una niña». Estas dos palabras simples seguían girando obstinadamente en el interior de Laura y a su alrededor mientras corría hacia abajo por las escaloras del edificio. «Una niña». Sollozaba mientras corría cada vez más rápido. Tropezaba y casi caía en los escalones de concreto, pero seguía corriendo hacia abajo y fuera del edificio. «Una niña». Gritaba en su camino, y de repente se dio cuenta de una valla publicitaria que anunciaba un bar en el antiguo molino. Sin pensarlo dos veces, se apartó del camino, empujó la puerta que cedió y se deslizó por unas cuantas escaloras desgastadas, encontrándose en un oscuro sótano. Parpadeó mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra. Comparado con las brillantes luces eléctricas de la calle, aquí había mucha menos luz. Se subió torpemente a un taburete alto del bar y, con una voz ronca y descontrolada, le dijo al aburrido barman: «Sirve una bebida». «¿Qué le gustaría?», preguntó el barman con cortesía, acostumbrado a recibir a clientes en cualquier estado de ánimo. «No importa», respondió Laura con determinación. «Algo fuerte». «Está bien», aceptó el barman y, un minuto después, colocó ante ella una copa abultada llena de un líquido de color ámbar sospechoso. Además, estaba repleta de hielo triturado y tenía una rodaja de manzana y una pajita de canela. «Calvados», dijo el barman con orgullo y miró a Laura evaluativamente. Ella agarró la copa como si fuera su salvación, su última esperanza, y la derribó de un trago, casi ahogándose con el hielo que le golpeó la garganta. «¿Otra?», preguntó el barman impasible. Laura asintió en silencio. No podía hablar. Un minuto después, tenía otro Calvados delante de ella, y luego otro, y otro. Lo que ocurrió después, no lo recordaba y probablemente nunca lo recordaría. Barra inversa. Tienes lo que te mereces. Es su culpa. Todo ha sido culpa suya. Eso fue lo primero que pensó Laura cuando volvió en sí, paralizada de un lado en la cama del hospital. ¿Qué me pasa?, intentó preguntar, viendo la cara borrosa de alguien frente a ella. Desde luego, no era Víctor. Probablemente alguna enfermera o algún médico. En principio no importaba. Pero de la boca de Laura no salió ningún discurso conectado. Solo una especie de pensamiento arrastrado. El rostro desapareció y una niebla blanca y viscosa flotó a su alrededor. Al cabo de un rato volvió a despertarse, y de nuevo niebla. Siguió así durante bastante tiempo. Laura no lo sabía, de vez en cuando recuperaba el conocimiento. ¿Seguía viva o ya estaba muerta? Sí, en principio no le importaba. Lo único que le importaba era el rencor monstruosamente enorme que permanecía constantemente a su lado. Pesada, desgreñada, maloliente, insoportable. «Sacadla de aquí. Sáquenla de aquí». Laura suplicaba desesperada a los rostros cambiantes que a veces aparecían a su lado. «Sáquenla de aquí. No puedo más. No puedo más». «Qué noble», refunfuñó una anciana, vecina de Laura en el pabellón. «Llévensela», dijo. ¿Acaso no soy un ser humano? ¿No estará hablando de ti? Mirando a Laura a la cara, dijo la segunda vecina, más o menos de la misma edad. Se trata de otra cosa. Debe de tener problemas. Cuando Laura regresó al mundo real, sus compañeros de pabellón ya habían cambiado 2 veces. Era la paciente más difícil de su planta. Durante 2 meses, desde que la trajeron en ambulancia a altas horas de la noche, había estado al borde de la vida y la muerte. Solo de vez en cuando recuperaba el conocimiento. La ambulancia fue llamada por el camarero, que descubrió que la extraña clienta,
que se había trasladado a una mesa en el rincón más apartado del establecimiento. Desde hacía algún tiempo permanecía sentada, o más bien tumbada con la cara apoyada en el tablero de la mesa, y no daba señales de vida. Dicen que había más alcohol en la sangre que sangre en sí, dijeron los camilleros que fumaban cerca de la entrada de servicio. Vaya mujer. Es una alcohólica. Coincidieron con ellos en el servicio de urgencias. No hables de lo que no sabes, dijo enfadada la enfermera de guardia. La paciente es normal, adinerada. Y ha tenido algunos problemas. Así que se emborrachó hasta perder la cabeza. Laura se emborrachó por primera vez en su vida, pero también por última vez. Lo que le estaba pasando ahora podía llamarse vida. Víctor fingió ser un marido cariñoso durante todo el trayecto hasta el hospital, como si no hubiera pasado nada. Tal vez esperaba que ella lo olvidara todo después de la apoplejía. ¿Por qué? Sucede. Laura había oído historias de sus vecinos y enfermeras mientras yacía en la sala, pero no en su caso. Estaría encantada de olvidarlo todo y seguir viviendo tranquila como antes. ¿Necesitas algo? Víctor se asomó cautelosamente al dormitorio. Sí, asintió Laura, volviendo la cabeza hacia él con una mirada gélida en sus ojos de máscara de cristal. Te quiero fuera de mi piso, y pronto. Dijo la frase con calma, sin preocuparse ni jepaular. En primer lugar, por el efecto de las drogas que ahora tomaba como huésped. Y en segundo lugar, porque ya le dolía todo por dentro. Estaba abrasada y seca, como en un desierto estéril y sin agua. Laura. Comenzó Víctor en tono conciliador, pero ella no le dejó terminar. Fuera. Dijo con calma, pero al mismo tiempo imperiosamente. Fuera de aquí y de mi vida al mismo tiempo. Puedes pedir el divorcio ahora mismo. Tienes un hijo. Una niña. Dijo las últimas palabras casi con sorna, regañándose a sí misma por una muestra de emoción tan inapropiada. ¿Había nacido entretanto? Pero no iba a precisar tales detalles, así como el hecho de que aquella misteriosa mujer era su afortunada rival. Víctor permaneció un rato más en la puerta. Como si estuviera a punto de decir algo, pero cambió de idea. Agitó la mano en algún lugar del espacio con gesto molesto y salió. «Qué bien», dijo Laura en voz alta. «Ahora me compraré un gato». Al anochecer, casi todos los efectos personales de Víctor y él mismo habían desaparecido del piso. Tras arrastrarse hasta la cocina, Laura encontró una nota sobre la mesa. «No voy a dejar la llave todavía. Volveré a recoger algo uno de estos días. Perdóname si puedes. Si necesitas algo, llámame». ¿Qué podría necesitar ahora? Laura sonrió ante sus infelices pensamientos. Solo un ataúd más bonito, ¿y para qué? Cada vez la visitaban más a menudo, pensando en ¿qué será lo próximo? ¿Qué nos espera a todos más allá de la frontera desconocida? Porque, según todas las apariencias, ahora, de repente, se había acercado más que nunca a esa frontera. Sí, y los pensamientos de no contar en la vida también llegaron más de una vez, pero mientras aún conservaba en sí misma restos de valor, algunas partículas del antiguo optimismo no le dieron para dar este último paso desesperado. Tenía dinero. Siempre había sido frugal y cuidadosa económicamente. Ahora le venía bien. Por lo visto, tendré que contratar a una especie de au pair. Pensó Laura. Podía cuidar de sí misma. Con medio pecado, eso sí, pero podía. Eso ya era una gran ventaja, pero con la limpieza, la cocina y otras tareas domésticas, era poco probable que pudiera arreglársela sola. De hecho, probablemente no podría. Así que Laura marcó el número de una agencia de contratación y, tras algunas negociaciones, explicó lo que necesitaba. O mejor dicho, ¿a quién? Una mujer robusta de mediana edad o algo mayor, pero sana y fuerte. ¿Tareas? Sí, tareas sencillas. Limpieza, algo de cocina, compras, medicación. Eso es todo. ¿Necesita cuidar a un paciente encamado?, preguntó el amable empleado.
Laura se estremeció por dentro. ¿Se imaginaba lo que haría si estuviera tumbada? No, todavía no está tan mal. Se dio cuenta de repente, y eso le levantó el ánimo. Te enviaremos algunos candidatos, le prometió la agencia. ¿A qué hora llegarás mañana? A cualquier hora, sonrió Laura. Pero que no venga ni temprano ni tarde. Víctor y Diana se sentaron juntos en un cómodo y mullido sofá de su flamante piso. ¿Quieres casarte conmigo ahora?, preguntó Diana, sonriendo cariñosamente. Por supuesto. La abrazó y le puso la enorme palma de la mano sobre su ya claramente prominente barriguita. Por supuesto, cariño. Se mueve, dijo alegremente, dirigiendo a Diana una mirada resplandeciente. Se ha movido. Diana le dedicó la sonrisa más amable que pudo reunir y se frotó como un gato contra su mejilla. Nuestra niña saluda a papá, le dijo a Víctor. Estoy deseando verla por fin. Le devolvió la sonrisa a Víctor, que estaba muy contento. Mi niña. Diana estaba embarazada de 7 meses, pero a pesar de su esbeltez y delgadez, que tanto gustaban a Víctor, su barriga era casi completamente invisible. Hacía poco que se le notaba. ¿Es normal?, preguntaba preocupado al médico cada vez que iba a la clínica privada con Diana. ¿Seguro que el bebé está bien? Estoy bien. Sus constantes vitales están dentro de lo normal, tranquilizó el médico al preocupado padre. La niña es pequeña, pero está absolutamente sana. Créame. Por supuesto, aún falta mucho tiempo para el nacimiento y haremos más pruebas. Pero por ahora no hay motivo de preocupación. No se preocupe. Su mujer tiene una fisiología tan buena, el ginecólogo sonrió mirando a Diana. Me da envidia. Y ambas mujeres rieron alegremente. Yo, cuando estaba embarazada de mi hijo, continuó el médico. Parecía una vaca. Perdón por los detalles. Sí, y el edema. Pero Diana no tiene nada de eso. Es una belleza perfectamente sana, y pronto dará a luz a una niña sana. Estoy impaciente, suspiró Víctor. ¿Seguro que es una niña? Sí, nuestro nuevo ecógrafo ahora lo muestra todo perfectamente a partir de las 10 a las 12 semanas, respondió el médico. Sucede, por supuesto, que los bebés se dan la vuelta y entonces no se puede decir con seguridad, pero este no es su caso. Hace tiempo que lo hemos determinado. Por lo tanto, ya se puede elegir un nombre para su hija, y sonrió amablemente. ¡Qué bonito! Después de todo, ella será una pequeña princesa. Tan guapa como su madre. Así es. Víctor sonrió feliz. Y tendrá todo lo mejor que una princesita pueda desear. Finalmente, las visitas se marcharon y el médico, tras terminar de tomar notas, salió al vestíbulo para servirse una taza de café y charlar con las chicas de la recepción. Estoy harta de sonreír. Les dijo cansada, estoy harta de todos ellos. Especialmente este, que sigue a su mujer como un hombre atado, como si quisiera sacarle el alma entera por el dinero que paga por la recepción. ¿Y dónde puedo ir yo? Tengo que hacer todo lo posible por ellos. Los clientes derrochan, la dirección se beneficia, y tenemos que halagar a todos. Sí, además, y fingir que no entiendes nada. ¿De qué estás hablando? Chicas interesadas. Pues sí. Contestó distraídamente la doctora, dándose cuenta a tiempo de que tenía que guardar los secretos médicos de sus pacientes. ¿Cuántas mentiras tienen que decir en un día? Al final del día, es asombroso. Y todas son las más bellas e inteligentes. Te sientas allí y cantas con sus bocas. Solo quieres enviarlos lejos. Así es. De acuerdo con las chicas de recepción. Muy bien. Aquí vienen. Y la joven ginecóloga volvió a su despacho. ¿Cómo le gustaría compartir con alguien las noticias sobre estos pacientes ricos y estúpidos? No podía hacerlo, ni podía decirle a este engreído futuro papá que la niña que llevaba bajo el corazón su amante,
definitivamente no podía ser su hija. Las últimas pruebas definitivamente lo demostraron. Diana es realmente muy hermosa, como las concubinas del harén del sultán. 1 año y medio antes de los hechos descritos, se quedó viuda de repente. Su marido, Martín, era socio comercial de Víctor y más de una vez acudía a reuniones conjuntas, a las que invariablemente acudía con una joven y bella esposa. El hombre no podía apartar los ojos de ella. Era imposible creer que una mujer tan despampanante estuviera realmente sentada a su lado y que uno pudiera tocarla, con solo estirar una mano. Tales bellezas con suave, como esculpido por un escultor hábil, figura impecable y pechos altos, piernas largas, cintura de avispa, ojos cereza de terciopelo en gruesas pestañas naturalmente largas y con el pelo azul de seda brillante de lujo por debajo de la cintura. Solo se las podía encontrar en algún lugar inaccesible para los simples mortales del paraíso paradisíaco de los palacios orientales. Sí, quizá en películas y anuncios. Pero, en la vida real. No, imposible. Sin embargo, Diana estaba despierta, pero también en los sueños no daba descanso a muchos, incluyendo a Víctor. Por eso, cuando Martín, después de drogarse con una sustancia narcótica en una hermosa noche, o mejor dicho, en la noche, destrozó su helicóptero y murió sin recobrar la conciencia camino al hospital, Víctor fue el primero en llegar a la joven viuda desconsolada para expresar sus condolencias y ofrecer su ayuda en lo que fuera necesario. La joven viuda desconsolada no lo fue por mucho tiempo y pronto aceptó con agrado las interminables atenciones de amigos y conocidos de su desafortunado esposo, acompañadas de costosos regalos. No sentía ninguna tristeza por su viudez prematura, ya que durante la vida de su esposo no había sentido amor por él. Se había casado con Martín solo por su dinero. Llegó a Madrid con una amiga, Laura, ambiciosa aunque poco atractiva, y se dedicó de inmediato a su objetivo. Empezó a frecuentar bares caros, con la esperanza de atraer a un hombre rico y soltero. Con su apariencia, logró su objetivo muy rápidamente. Cambió su poco atractivo nombre junto con su apellido poco sonoro. Antes la llamaban, en fin, no importa. De todas formas, los habitantes de la capital no podían pronunciarlo correctamente. La niña del pueblo montañoso se convirtió en Diana, la legítima esposa y poco después la viuda de un próspero hombre de negocios. Sin embargo, cuando su esposo la dejó prematuramente, resultó que tenía más deudas y acreedores que activos, y Diana tuvo que esforzarse nuevamente para enderezar su vida. Pero en realidad, no tuvo que esforzarse mucho. Al enterarse de la muerte de Martín, sus supuestos amigos se apresuraron como avispas a los albaricoques secos y cada uno desplegó su abanico de plumas de pavor real, tratando de demostrar que era mejor que los demás. A Diana solo le quedaba elegir, y eligió, evaluando todas las cualidades laborales de los posibles compañeros en su futura vida. Y luego ocurrió una desgracia. Algo salió mal durante la elección. Diana sintió que estaba embarazada, pero no podía determinar de quién exactamente. Al final, lo dejó pasar. Y, en realidad, ¿qué diferencia hacía? Decidió dar su mano elegante y su corazón de piedra al candidato más adecuado. Ahora actuaba con más inteligencia. Le bastó una vez con Martín para entender que debía juzgar la situación financiera de un hombre no solo por las apariencias, sino basándose en pruebas documentales. Siguiendo la recomendación de un abogado, Diana encontró a un buen analista financiero y en una semana ya tenía informes completos y confirmados sobre la situación financiera de sus pretendientes. Entre todos, Víctor se destacó claramente. Estaba en la mediana edad, sin ninguna característica especial en su apariencia, pero con sólidas cifras financieras. Por supuesto, Diana no dudó mucho y pronto respondió a sus atenciones con reciprocidad. El pobre hombre estaba en el séptimo cielo de la felicidad. Ella lo veía claramente. Es una pena, por supuesto, que no sobresaliera en todo lo demás, pero eso no importaba. Lo importante era que podía proporcionarle a ella y a su futuro hijo una vida cómoda y sin preocupaciones. El pequeño obstáculo de la esposa legal existente no preocupó mucho a Diana. Conocía su propio valor y manejó a Víctor hábilmente. 2 semanas después de su primera cita, con todas las implicaciones que esto conllevaba, le informó sobre su embarazo. Para su sorpresa, él se alegró como un niño. Pero eso solo le convenía a ella.
Dios mío, Diana. La abrazó fuertemente. ¿De verdad es cierto? ¿Vamos a tener un hijo? Estoy tan feliz. Sí, cariño, respondió Diana con voz suave y mirando tímidamente a su prometido. Estoy tan contenta, pero ¿cómo vamos a hacer ahora? ¿Nuestro bebé nacerá ilegítimo? Fingió horrorizarse y parecía que incluso derramó una lágrima. No, no, ni siquiera lo pienses. Se asustó él por su angustia. Por supuesto que no será así. Me divorciaré de Laura. Ya hace tiempo que estamos juntos por inercia. Además, no tenemos hijos. Probablemente ni se sienta muy triste. Unos días después, él le compró un apartamento a Diana. No en el centro por ahora, pero en un buen edificio nuevo. En un vecindario decente a las afueras de la ciudad, pero cerca del metro. Y en general, el complejo residencial era excelente. Juntos se ocuparon de la decoración y otras tareas agradables, y Diana estaba, podríamos decir, satisfecha. Sin embargo, Víctor no tenía prisa por el divorcio. Tenía miedo de decírselo a su esposa. Diana lo veía claramente. Por eso organizó esa llamada telefónica, supuestamente de la compañía de servicios. Como él luego la regañó, no a ella, por supuesto, sino a los empleados de esa empresa. Montó un escándalo completo con una revisión detallada de todo. El director incluso despidió a la mitad del personal después. Por cualquier motivo, por supuesto. Pero, ¿qué le importaba a ella? Lo importante era que había logrado su objetivo incluso mejor de lo que esperaba. La tonta mujer acabó en el hospital con un derrame cerebral, y Víctor finalmente presentó la demanda de divorcio. Pero tardó mucho en decidirse. Se atormentaba. Oh, qué malvado soy. Oh, ¿cómo estará ella allí? Eso pensaba cuando su antiguo amante, como Diana lo llamaba, estaba en el hospital. Y después también. Oh, Dios mío. ¿Cómo se las arreglará ella sola? Después de todo, apenas ve nada, solo con un ojo. Debería contratarle una asistenta. Ni lo pienses. Se indignó Diana. Casi te mata golpeándote en la cabeza con una botella, ¿y tú quieres una asistenta para ella? No te preocupes, sobrevivirá de alguna manera, no es una niña. Tiene suficiente dinero propio, según tú. Pero nosotros tenemos que pensar en nuestra hija. ¿Te das cuenta de cuánto necesita un niño? No tendrás tiempo de darte cuenta, crecerá más allá de los pañales y tendrás que encontrar un buen jardín de infancia para ella. ¿Sabes cuánto cuesta? Ya lo averigüé, y no entregaré a mi delicada flor a cualquier lugar. Luego, una escuela privada. Luego una buena universidad, definitivamente en el extranjero. ¿Sabes cuánto cuestan? Debe tener una doble ciudadanía. Para que pueda vivir donde quiera y viajar por Europa y a todas partes. ¿Y tú te preocupas por tu ex esposa? Bueno, Diana, por supuesto que tú y la niña son mi prioridad. No lo dudes ni por un momento, se apresuró a decir Víctor. Natalia, una anciana moldava amable y fuerte como una excavadora, a la que finalmente eligió Laura, se convirtió en un verdadero apoyo para ella. Ahora reemplazaba las piernas y los ojos de Laura. Su visión seguía siendo deficiente y, aparentemente, no debía esperar una mejora. Laura ya no podía trabajar en su antigua empresa ni siquiera desde casa. Simplemente no veía nada en la pantalla del monitor, y finalmente tuvo que renunciar. ¡Qué pena! Es una lástima perder a un empleado tan valioso, le dijo sinceramente el director al despedirla. Espero sinceramente que tu salud mejore pronto, Laura. Lo veremos, respondió Laura de manera indefinida y se esforzó por terminar esa conversación desagradable lo antes posible. Comenzó a pensar de nuevo en qué iba a hacer. ¿Quién sabe cuánto tiempo le queda por delante? Y sus ahorros no durarán mucho tiempo, eso está claro. La pensión por discapacidad que le asignaron apenas alcanzaría para 2 rollos de papel higiénico de buena calidad. Quizás debería vender su gran apartamento, mudarse a un lugar más alejado del centro y más sencillo.
Parece que eso es lo que le espera en un futuro cercano. Vaya. Mientras revisaba un día papeles en busca de una receta específica, Laura, armada con una fuerte lupa, encontró de repente un informe de alta médica que no había leído completamente hasta ese día. Entre sus complejos diagnósticos y numerosas recetas, se encontraba una recomendación que no había notado antes. Recomendaba la hipoterapia. Y una hoja de papel grapada con la dirección de un terapeuta de equinos. Laura pensó profundamente en ello. Por un lado, detestaba a los caballos y todo lo relacionado con ellos. Por otro lado, el médico le había recomendado esto. No podría costear un tratamiento en Alemania ni en Israel, eso estaba claro. Pero tenía que hacer algo con su salud. Aunque no murió instantáneamente por la calamidad, ahora tenía que vivir y esperaba que fuera un poco mejor de lo que era ahora. Su espalda ya no se doblaba. Una pierna apenas se arrastraba. Uno de sus ojos parpadeaba y apenas veía nada. Y el otro también lo hacía a duras penas. Aún recibía mensajes de Víctor, aunque con menos frecuencia en los últimos tiempos. Se preocupaba por su salud, le preguntaba si necesitaba algo. Laura, por supuesto, no respondía. Pero, ¿por qué hacer todo el papeleo por sí misma? Ahora era una persona discapacitada sin capacidad de moverse, mientras que Víctor seguía siendo un hombre fuerte y saludable. Debería ser él quien resolviera todos los complicados asuntos. Laura le envió un mensaje de inmediato. Por favor, ocúpate del divorcio de inmediato. Envía a un abogado. Firmaré todos los documentos. El abogado no se hizo esperar mucho y apareció un par de días después con un contrato interminable escrito en un tipo de letra tan pequeña que ni siquiera alguien con visión normal podría leerlo. ¿Qué es esto que me trajiste?, protestó Laura y empujó hacia el joven los papeles sujetados, con una mirada de desdén. Es un acuerdo de división de bienes, informó el abogado con entusiasmo. ¿Dice aquí? Lo leeré yo misma lo que dice aquí, lo interrumpió Laura a mitad de frase. Cuando tengas la amabilidad de volver a escribirlo en letra grande. Preferiblemente tamaño 18. ¿No te dijeron que casi soy ciega? No, el abogado se desconcertó. Mis disculpas. Las acepto, concedió generosamente Laura y llamó. Natalia, por favor, déjalo salir. Volverá más tarde. Vamos. Dijo con desagrado Natalia. Aquí. Aquí. Ay, ¿y qué tipo tan astuto? Informó ella cuando regresó a la habitación de su dueña. Parece tan suave. Y sus ojos son tan astutos. Cuando el abogado, con ojos de zorro, visitó nuevamente el apartamento en el edificio de altura, se encontró con una sorpresa. Ah, la dueña no está. Informó Natalia, mirando severamente al visitante. ¿Cómo que no está?, preguntó el joven. Se fue. Se fue a tratarse. Aquí dejó la dirección. Y la ama de llaves le entregó un pedazo de papel roto. ¿De veras piensan que fui contratado para perseguir a esta mujer discapacitada por todo el país?, preguntó enojado el abogado, quien se dio cuenta de quién fue el que lo contrató. Por supuesto, había sido contratado. Y por una suma bastante buena. Víctor organizó el traslado de Laura junto con todas sus pertenencias al lugar adecuado. Él mismo no apareció. Sabía perfectamente que ella no le abriría ni siquiera la puerta en tal caso. Envió a un conductor con un gran camión de mudanza y algunos cargadores para mover las posesiones de Laura. Su asistente, Natalia, se quedó en la ciudad. Se encargaría de cuidar el apartamento mientras la dueña se recuperaba. Laura, ahora más dependiente que nunca debido a las circunstancias, finalmente cedió a la insistente solicitud de Víctor de ayudar con la mudanza. Cuando Diana se enteró de esto, inicialmente se enfadó. Frunció las hermosas cejas, pero luego, al darse cuenta de que la exesposa se estaba yendo de Madrid de esta manera, cambió su enojo por benevolencia. La liberación de la propiedad, que ella deseaba mucho, estaba cerca. Espero que después de tu divorcio, esta gran propiedad en el centro siga siendo tuya, ¿verdad?,
preguntó Diana, sugiriendo la codiciada propiedad. Es una propiedad cara allí, admitió él, sin decir nada específico. Cambió el tema a las preocupaciones futuras y los próximos nacimientos, y cosas por el estilo. A su llegada, la esperaba una desagradable sorpresa. La cerradura de la puerta estaba cambiada. Laura sacó apresuradamente su teléfono de su bolso y comenzó a marcar a Natalia. Sin éxito, el número estaba bloqueado. Al darse cuenta de que algo andaba mal, se sintió ansiosa, pero inmediatamente se calmó y comenzó a respirar profundamente siguiendo una técnica que había aprendido. Su corazón se tranquilizó, el primer susto pasó y regresó al vestíbulo, donde Pedro la estaba esperando en el coche. Discutieron la situación y decidieron ir a la administración de la propiedad para averiguar qué estaba pasando. Lo más probable es que haya inundado a sus vecinos. No pudieron comunicarse con usted y cambiaron la cerradura de manera forzada, trató de tranquilizarla el amable Pedro. Pero la realidad resultó ser mucho peor. En la oficina de administración, apenas entregó su pasaporte, la mujer en la ventana verificó algunos datos en su computadora, cambió su expresión facial, la miró con una extraña mirada salvaje y salió corriendo del despacho, solo diciendo de manera abrupta: «Espere un momento, por favor». Regresó con una mujer mayor y experimentada. Laura. «Hola, señora Ana». Cuando descubrió que señora Ana había sido la administradora sin cambios durante Dios sabe cuántos años, Laura sonrió. Pero por alguna razón, en lugar de un saludo normal, señora Ana frunció el ceño. ¡Qué sorpresa! Por alguna razón, se enojó en lugar de saludar adecuadamente. ¿Eres tú de verdad? En realidad, Ana se mostró indecisa. Según nuestros registros, figurabas como fallecida. ¿Qué? Laura estaba asombrada. Pero pueden ver que estoy viva. Esto es un error muy molesto. Lo entiendo, Ana asintió. Afortunadamente, según la documentación, es así como apareces. ¿Y qué debo hacer ahora? Laura estaba desconcertada. Alguien cambió la cerradura de mi puerta y no puedo ingresar a mi apartamento. Tu esposo cambió la cerradura, informó Ana. Recientemente vino con documentos notariales que lo nombran heredero. Ahora tendrás que resolver este asunto con él. Desconcertada, Laura se sentó en el automóvil junto a Pedro. Él trató de calmarla y la convenció de reunirse con su esposo. Entraron a un café cercano, ordenaron algo para comer, y Laura finalmente encontró el valor para llamar a Víctor. Aparentemente, Víctor no estaba contento con la llamada, pero acordó encontrarse. Laura estaba tensa y sombría, esperando cualquier cosa. Finalmente, Víctor llegó. «Hola, Laura». Apenas le devolvió el saludo con un gesto de cabeza y le preguntó: «¿Qué está pasando? ¿Puedes explicarlo o debo ir directamente a la policía?» «No vale la pena», Víctor hizo una mueca. «No tiene sentido presentar una denuncia en ningún lugar. Desapareciste, te busqué e incluso fui a la policía. Ahora te han declarado fallecida. He gestionado documentos notariales y pronto recibiré la herencia». «Entiendo», Laura sonrió con ironía. «Eso es realmente ingenioso. ¿Tu nueva conquista se encargó de esto? Bueno, no obtendrás nada». «Tomé medidas anticipadas», dijo decisivamente, levantándose y dirigiéndose hacia la salida. Víctor trató de decir algo mientras ella se alejaba, pero ya no lo escuchaba. Laura y Pedro se dirigieron a la primera oficina que encontraron para averiguar dónde se estaba llevando a cabo su caso de herencia. «Es una pesadilla», se quejó Laura a Pedro. «Hasta ahora, han llegado al punto de que me declararon muerta. Quizás incluso tienen una tumba en algún cementerio». «No, no tienen tiempo para ocuparse de tumbas». En la oficina notarial, había una larga fila de espera, pero Laura entró resueltamente en la oficina del notario, ignorando las protestas del personal. «Buen día», saludó Laura. «Sé que están ocupados, pero tengo una situación completamente inusual. Acabo de enterarme de que me han declarado muerta, y aquí tienen mi caso de herencia registrado.
Los clientes en la sala de espera estaban asombrados y casi se caían de sus sillas al ver a una persona viva que se suponía estaba muerta. Solo la notaria no se desconcertó y miró tranquilamente a Laura, preguntándole su nombre completo y patronímico. Laura le entregó su pasaporte. «Por supuesto que te recuerdo». La mujer sonrió. «Por favor, espera un momento en la sala de espera. Voy a liberar a las personas y te llamaré enseguida». El resultado de esta visita fue el siguiente. La notaria, que resultó ser muy honesta y sensata, escuchó la historia de Laura y le sugirió cómo proceder para evitar problemas innecesarios y ahorrar tiempo y estrés. ¿Este heredero tuyo mencionado en el testamento de los Alberto realmente existe? Sí, por supuesto, asintió Laura. ¿Confías en esta persona? Claro, confío plenamente en él, respondió Laura. Entonces, que él transfiera la herencia a su nombre y luego te la transfiera nuevamente si es necesario. De esa manera, puedes mantener a los delincuentes a raya. No gastarás un centavo en un problema potencialmente complicado. Ahora, déjalos que vayan a los tribunales a defender sus derechos. El testamento está debidamente redactado. Pronto podré entregar todos los certificados de herencia al heredero Alberto. De acuerdo, asintió Laura. Diana estaba furiosa y Víctor no pudo obtener la herencia. En cambio, todo fue a parar a un tal Alberto, que apareció de la nada. ¿Y de dónde salió este tipo? Maldición. Diana, cálmate. Compraremos otro departamento. No te pongas nerviosa de esta manera, la tranquilizaba Víctor. Quiero este. Diana gritó de enojo. Este. ¿Y tú, miserable, ni siquiera pudiste hacer las cosas correctamente? ¿Y en qué comprarás un departamento? Dijiste que las cosas no estaban yendo bien en el negocio últimamente. ¿Quién crees que eres? Un fracaso total. Ponte en marcha. ¿Qué estás diciendo? Víctor se enfureció aún más. Después de todo, tenemos una hija. Ella es mi hija. Diana respondió riendo diabólicamente. No es tuya. ¿Qué te pasa? Vete de mi departamento, miserable. Un fracasado total. No quiero verte más. Eres igual que todos los demás. ¿Eres realmente un hombre? Asqueroso. Laura finalmente encontró la paz y un estilo de vida saludable, rodeada de personas amables y sinceras, junto con sus queridos perros. Su pequeño criadero de perros se convirtió en un negocio exitoso, y muchos años después de los eventos descritos, aún disfrutaba de la vida. Con Alberto, se convirtieron en verdaderos amigos después de todo lo que habían pasado juntos. Después de la ruptura con Diana, Víctor se derrumbó y enfermó. No pudo reclamar la herencia y finalmente renunció. Con el tiempo, Alberto encontró a algunas personas que le proporcionaron a Laura un nuevo pasaporte. Cambiaron su identidad por completo y la presentaron como una mujer sin pasado ni nombre. A través de un tribunal, Laura obtuvo nuevos documentos y ahora se hacía llamar Leticia. La antigua Laura había muerto, y en su lugar surgió una nueva mujer segura de sí misma, ocupada en su amado trabajo, ayudando a los enfermos y necesitados, y mirando con optimismo hacia su futuro.